Ya. Ahí está, ahí está. Listo. Listo. Empezamos. ¿Se ve? ¿Lo ven todos? Sí. Sí, Mario. Perfecto, Mario. empezamos. Empezamos con una oración, por favor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a conocerte, amarte y servirte toda la vida. Y te pedimos muy, muy especialmente por la paz en el mundo, por la paz en Ucrania, por la paz en nuestro país, porque se acabe tanta violencia que estamos sufriendo tantos seres en el mundo. Te pedimos por las necesidades del círculo bíblico, especialmente los enfermitos que tenemos, para que los cuides y los sanes. Te lo pedimos, Señor. Tú los conoces, tú sabes sus nombres. Te pedimos por cada uno de ellos, que los tenemos aquí en la mente. Y te pedimos, por favor. ¿Alguien quiere hacer alguna petición más? Yo pido porque ya dejen de autorizar el aborto en tantas partes del mundo y porque los países que ya lo tienen autorizado den marcha atrás. Te lo pedimos, Señor. El aborto es el mayor crimen que está cometiendo la humanidad y que no se da cuenta de la gravedad de este. Así lo comentó la Madre Teresa de Calcuta cuando vivía. ¿Alguien quiere hacer alguna petición más? Bien, empezamos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tercera clase sobre el libro de Proverbios. Este libro de Salomón es un libro sensacional, de verdad. Es para leerlo y releerlo, porque solamente así se nos va quedando más y más en nuestra mente, ya que nuestra mente requiere recordar lo que aprendimos. Y por eso es que necesitamos leerlo varias veces. No importa que lo hayamos leído ya muchas, les aseguro que siempre encontramos algo que no habíamos meditado antes. Como lo veremos ahorita también. Bien, acuérdense que pueden participar con preguntas. Capítulo 15, versículo 1. Una respuesta amable calma la ira y una palabra áspera excita la cólera. A veces podemos estar muy enojados, pero recuerden, el controlar nuestros impulsos nos ayuda con una respuesta amable a calmarlo todo y no a echarle fuego a la hoguera. Capítulo 15, versículo 2. La lengua de los sabios derrama sabiduría y ciencia, y la de los necios sandeces. ¿Cuántas veces no oímos a muchas personas hablar tontería y tontería y tontería y no se dan cuenta de que vamos a dar cuentas de cada una de nuestras palabras ociosas, como lo dice nuestro Señor Jesucristo? Por lo tanto, es mejor que se queden callados y por lo tanto también deben de aprender a guardar silencio, porque así como veremos en el mismo libro de Proverbios, dice, pasarán por inteligentes. Capítulo 15, versículo 5. El insensato desprecia la instrucción paterna, mas el que escucha la corrección se hace prudente. Nuestros padres siempre nos dan consejo y nos corrigen, y también nuestros amigos, también las personas que nos conocen, y eso es muy bueno. Y el sabio siempre sabe recibir la corrección como algo súper valioso. Y solamente el insensato las desprecia. Hasta incluso se molesta porque le estén corrigiendo. Esa es una señal del insensato, el que se moleste. Capítulo 15, versículo 6. En la casa del justo hay abundancia, pero en la del insensato hay turbación y carestía. Turbación porque todos están incómodos, molestos, pero también hay carestía. Y en cambio en la del justo no faltan lo necesario. Capítulo 15, versículo 8. El sacrificio de los impíos, impíos significa faltos de piedad. Acuérdense que tenemos a nosotros a un santo que utilizó la palabra pío.
Me estoy refiriendo a San Pío de Pietrelcini, que quiere decir piadoso. Impío, falto de piedad. El sacrificio de los faltos de piedad es abominable para Yahvé. O sea, si alguien ofrece un sacrificio y le falta piedad sincera, es abominación para Dios. Así lo vimos con Caín, cuyo sacrificio no iba directo al cielo, se desperdigaba por la tierra como manifestación de Padre de que le desagradaba su sacrificio. Y eso que ya estaba haciendo un sacrificio. Hoy en día ni eso ofrecen los impíos, ningún sacrificio, porque piensan que simplemente Dios no existe, porque resulta más cómodo negar su existencia que afirmando su existencia contradecir sus mandatos. El sacrificio de los impíos es abominable para Yahvé, en cambio se complace en las oraciones de los justos. O sea, Dios siempre está atento a nuestras oraciones. Así lo dice el Deuteronomio, que Dios está en todo momento atento a nuestras oraciones. Solamente el verdadero, el que se manifestó a Israel. Él nos dice que siempre está atento a nuestras oraciones. Por eso es que dice San Pablo que en todo momento debemos de orar. Y también lo dicen los demás, como por ejemplo Juan, Pedro. En todo momento debemos hacer oración, aunque sea dar gracias, aunque sea alabar, aunque sea glorificar. Todo eso es oración. Capítulo 15, versículo 13. Un corazón bondadoso alegra el rostro, pero el corazón del injusto abate su espíritu. O sea, una persona buena tiene un rostro sonriente, alegre, pero el corazón del injusto, su rostro está como marchito, como triste, como de mal humor. Una manera de comprender quién es justo y quién no lo es, y una manera de motivarnos a que lo seamos todos justos. Capítulo 15, versículo 14. El corazón del sabio cultiva el aprendizaje, pero el del necio se llena de insensatez. O sea, el sabio siempre anda buscando cómo aprender porque sabe perfectamente que le falta mucho más por aprender de lo que ya sabe. Por eso es que la vida misma no nos alcanza. Y por eso es que en la eternidad siempre seguiremos aprendiendo, como los mismos ángeles, que no terminan de conocer a Dios y su obra, pero siempre están aprendiendo por toda la eternidad. Igual, todos los justos seguirán aprendiendo por toda la eternidad. Capítulo 15, versículo 15. Para el afligido todos los días son malos, pero para el recto todos los días son un festín. O sea, una oportunidad de aprender, una oportunidad de hacer el bien, una oportunidad de dar gracias a Dios, una oportunidad de que nos perdone Dios nuestras faltas. Por eso cada día es un festín, es un motivo para estar alegre. Pero cuando vemos a alguien que se aflige por los días, porque, ay, no, este día está muy triste, está muy gris, eso no es, no es motivo para estar triste. Aún los días grises son plateados, como los dorados llenos de sol, pero uno y otro son al final de cuentas preciosísimos para el recto y es un festín. Capítulo 15, versículo 16. Más vale poco, pero viviendo con temor de Dios, que abundante tesoro producto de la rapiña. Hay muchos que creen que robando o haciéndose cómplices podrán hacerse más felices y más satisfechos en la vida, pero en realidad no es así, porque la palabra de Dios que dice muy claramente que esa rapiña no servirá para su felicidad, al contrario. Es mejor un plato de verduras con paz que comer buey cebado en medio de persecuciones. Eso es obvio, ¿eh? Un plato de verduras es mucho más rico comerlo en paz que en medio de persecuciones un plato lleno de carne.
Capítulo 15, versículo 19. El camino del perezoso está lleno de espinas. O sea, el perezoso cree que la está pasando muy bien, pero en realidad su camino está lleno de espinas. Pero en cambio el camino del diligente, o sea, del contrario del perezoso, del que se mueve desde que amanece hasta que anochece, está viendo qué hacer, es espacioso y agradable. O sea, es más delicioso la vida moviéndonos, siendo diligentes. Capítulo 15, versículo 22. Los proyectos fracasan por falta de reflexión, pero en la abundancia del consejo está el acierto. Por eso es muy importante que cada vez que tengamos necesidad de consejo, lo pidamos abundantemente. No importa que alguien ya me dijera su punto de vista, pido otro y otro y otro, porque en la abundancia del consejo, dice el 15:22, es donde está el acierto. Capítulo 15, versículo 25. Yahvé derriba a la casa del soberbio y le agrada que protejamos a la viuda. O sea, muchos soberbios creen que en su casa van a estar muy bien y permanentemente, pero su casa será derribada, dice la palabra de Dios. O sea, perderán lo que tienen, porque a Dios no le agrada el soberbio. Pero sí le agrada que protejamos a la viuda, al huérfano. Capítulo 15, versículo 29. Yahvé está lejos de los malvados, pero escucha las oraciones de los justos. O sea, Dios está muy cerca de los que obran correctamente, que son los justos. Y aquellos malvados, cuando invocan a Dios, están lejos de ellos Dios. Así lo dice Proverbios 15:29. Capítulo 15, versículo 32. El que rechaza la reprensión es enemigo de sí mismo, pero el que la escucha y se corrige aumenta su sabiduría. O sea, alguien que simplemente no toma en cuenta lo que se le está diciendo para corregirse es enemigo de sí mismo. Capítulo 15, versículo 33. El temor Doctor, de perdón, Yahvé. ¿puedo hacer una Perdón, por pregunta? favor, señora, por favor. ¿Me voy para atrás? No, 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 no. Nada más Perfecto. Un comentario, eh, por favor. sí, porque creo que este último proverbio es parecido a uno anterior. Bueno, el de Sí, las personas que, efectivamente, bueno, para efectivamente, empezar, efectivamente, es muy parecido a un anterior. Nada más que agrega, ujú, señora, agrega el concepto de enemigo. O sea, ajá, el que rechaza el consejo es enemigo de sí mismo. O sea, no ujú, solamente no se construye, no progresa, sino se convierte en su propio enemigo. Es como aquel que trabaja y destrabaja, o sea, aquel que construye y destruye, es su propio enemigo. Ahí está la variante y ahí está lo que enriquece esta frase de la otra. sí. Bueno, esa iba a ser mi primera pregunta porque sí he estado leyendo el libro de los proverbios y pues no una ni dos, sino muchas veces, o sea, hay proverbios que como que, bueno, con palabras diferentes o a lo mejor agregando, como ahorita en este caso algo, son muy repetitivos, muy repetitivos. Es ¿Eso a qué se cierto. deberá? ¿A qué se deberá? Eso es cierto, eso es cierto. Lo que pasa es que si usted lo analiza, señora, verá que en la repetición hay un añadido que Salomón quiso agregar a lo que no puso en el anterior. Por ejemplo, esto del enemigo de sí mismo no lo tenía el anterior y lo complementa de esa manera Salomón. O sea, dice, ah, caramba, se me pasó mencionar que no solamente no progresa en la vida, sino que además es su propio enemigo. Y ahí está lo enriquecedor de uno con otro. O sea, que Ujú. Salomón siempre busca una palabra más que se le pasó en el anterior. Por eso es que, o sea, aparentemente son repetitivos, pero si los analiza, hay algo de diferencia, en donde Ujú, Salomón quiso solamente complementarlo por algo que le vino como iluminación. ujú. Bueno, y mi otra pregunta era, pues no sé, a veces cuando uno ya es adulto o grande, joven, no sé, pues ciertamente
no nos gusta que nos estén corrigiendo, ¿no? No nos gusta. eh, pues puede deberse a muchas cosas, ¿no? A lo mejor yo lo relaciono con otro proverbio que salió anteriormente, ¿no? Que pues a veces sí lo hacen con palabras agrias o Eso, duras, no sé, no nos gusta, pero bueno, yo por ejemplo, mi pregunta sería, es que a veces hay niños muy, muy, muy pequeñitos que no les gusta que se les diga nada, entonces, o sea, hay como a qué se puede ver cuando un niño es muy pequeño y que aunque uno le hable así bonito, dulcecito, o sea, son niños que no les gusta que se les diga nada. eso es Entonces, cierto, como ¿eh? a qué se puede deber, doctor? Eso es cierto. ¿Por qué? Porque es natural del ser humano la soberbia. Es Mm, natural. O sea, viene, ¿cómo les diré? Como el pecado original. Y tenemos que estar luchando día con día, casi podríamos decir hora por hora, abrazo partido contra ella para poder ser humildes y reconocer el mensaje. Y por lo tanto, a ese pequeño también tenemos que hacerle ver que le conviene más escuchar la reprensión que despreciarla. Y le podemos decir, leerle la lectura de la Biblia en esa cita para que él mismo comprenda que es la voluntad de Dios. O sea, que seamos humildes y que reconozcamos el consejo. Pero como usted también lo mencionó, es muy importante que no utilicemos palabras agrias, rudas, eh, en donde pongamos con sarcasmo y con ironía su posición. No, eso es muy, muy importante porque eso de entrada rechaza a todo mundo, ¿eh? Y por lo ujú. tanto, decirle cómo, empezando por lo bueno y después por la corrección. Por ejemplo, hoy en la mañana me encantó mucho que tendieras la cama y además te lavaras los dientes. Y quiero decirte algo más para que seas todavía más perfecto. Esto que hiciste de dejar la comida no me gustó. Y si no te parece que te puedas acabar la comida, entonces tú mismo desde el principio dime, sírveme desde un principio un poco menos para que no desperdicie nada. Entonces, así, positivamente, no agriamente, es el mejor recurso para corregir. Y sobre todo, mostrar que es la voluntad de Dios, para que a ellos mismos les caiga el 20 de que si es Dios el que nos lo pide, es lo que nos conviene. Gracias, señora. Muy bien, doctor, gracias. A usted. 15:33. El temor de Yahvé es básico para alcanzar sabiduría. ¿Cuál es el temor de Dios? No es el temor al castigo o perder el premio, por ejemplo, el temor al infierno o perder el cielo. No, no, no. El fundamento del temor de Dios es el temor a ofender al ser que nos ha dado todo, la vida que nos dio a nuestro Redentor, que nos dio los dones que tenemos, desde la vida, la salud, aunque sea a medias, desde lo que nos rodea, los recursos, todo, 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 agradecer. Y por lo tanto, ese temor de Dios quiere decir, eh, no voy a ofender a Dios. Quiero hacer lo que a Él le agrada y eso es precisamente el temor, por lo mucho que nos ha dado. Capítulo 16, versículo 2. Y la humildad es el camino de la gloria, perdón, es el 33. Y la humildad es el camino de la gloria. Aquí puse Yahvé como llave, es un error ortográfico, ¿eh? Ya saben que es Y-A-H-B chica E y acento en la E. El camino a la gloria es la humildad. Por lo tanto, es parte precisamente de lo que le tenemos que decir a todos. Deja la soberbia. Capítulo 16, versículo 2. A los ojos de muchos sus caminos por los que van en la vida les parecen correctos, pero son caminos de muerte. Hay quienes piensan que sus caminos son de vida, pero son de muerte. Y esta es una de las frases que repite mucho Salomón. Hay quienes piensan que van por un buen camino. ¿Y cuántos no conocemos? Pero sus caminos son de muerte.
Y nos urge que pidamos por ellos, que ofrezcamos sacrificios, porque ¿qué tal si la muerte los sorprende antes de que logremos su conversión? Comprendan la gravedad de la situación. Capítulo 16, versículo 3. Encomiéndate a Yahvé en todas tus obras y tus proyectos tendrán buen éxito. O sea, encomendarse a Yahvé quiere decir, Dios mío, acompáñame en este plan que quiero realizar. Dios mío, dame consejo. Dios mío, corrige. Dios mío, por favor, ilumíname. Eso es encomendar a Yahvé en todas nuestras obras y proyectos. Y tendrán buen éxito. Dice el 16:3. Capítulo 16, versículo 4. Yahvé, aquí está bien escrito Yahvé, creó todo para su fin. O sea, todo tiene un fin, todo. Incluso el impío, que por decisión propia, no porque Dios lo haya hecho impío, el impío decidió ser impío, como el piadoso decidió ser piadoso, tendrá su fin en el día de la desventura. Pero eso es por decisión propia. Por lo tanto, todo tendrá un fin. Y lo creó Dios para ese fin. Ese fin lo construimos cada día nosotros con nuestros pensamientos, palabras y obras. Por lo tanto, cada quien, como decía Amado Nervo, es el arquitecto de ese propio destino. Diferente de cada uno, de todos los demás. Porque aunque muchos vayan al purgatorio, es un destino diferente porque estarán diferente allí. Igual los que van al infierno. Igual los que van al cielo. Cada uno su propio fin, dependiendo de lo que construyó. Capítulo 16, versículo 6. Con la bondad y fidelidad se expía el pecado. Fíjense, esta cita preciosa, ¿eh? ¿Puedes lograr el perdón de tus pecados? Sí. Busca la bondad y la fidelidad a Dios en todo. Por ejemplo, cuando nos venga un pensamiento propiciado por Satanás de traición a cualquier mandamiento, decir rápidamente, no, yo soy fiel a Dios, yo no voy a traicionar a Dios. Eso expía nuestros pecados. Expiar significa perdonar nuestras faltas. Y cuando nosotros somos bondadosos con una persona, desde nuestras palabras, nuestros actos, todo, también estamos logrando el perdón de nuestros pecados. Por lo tanto, comprendamos esta preciosísima cita, el alcance que tiene. Y con el temor de Dios se evita el mal. O sea, por un lado, con el temor evitamos el mal, pero ya que hemos caído en él a lo largo de nuestra vida, especialmente cuando no conocíamos a Dios, con la bondad y fidelidad, expiamos nuestros pecados. Recuerden que tenemos también otros recursos nosotros, los que creemos en Jesús, que son los 5 recursos para obtener el perdón de los pecados veniales y la confesión para obtener el perdón de los pecados mortales. Pero recuerden que la misma confesión también borra los pecados veniales. Así de importante es ese sacramento. Capítulo 16, versículo 8. Más vale poco con justicia que tener muchos ingresos sin equidad. Es otro que también se repitió anteriormente. El corazón del hombre bueno escoge sus caminos en la vida, pero es Yahvé quien dirige sus pasos. O sea, el hombre propone, pero Dios es al final de cuentas el que dispone. Porque estamos en sus manos. Aún el malvado, obviamente más, con más razón el bueno, estamos en sus manos. Él dirige nuestros pasos. ¿Por qué el malvado también? Porque Dios no permite que el malvado haga más mal del que piensa hacer, más que el que Dios le permite hacer para de él sacar un mayor bien y provecho. Por lo tanto, el corazón del hombre bueno escoge sus caminos,
16:12. Es abominación que un dirigente cometa el mal, porque el poder solo se sostiene con la justicia. El poder solo se sostiene con la justicia. Vimos las declaraciones de dos políticos que señalaron a nuestro mandatario vinculado con la delincuencia. Y aquí nos recuerda esta frase de 16:12. Es abominación de un dirigente cometer el mal. ¿Abominación para quién? Para Dios. Capítulo 16, versículo 16. Más vale adquirir sabiduría que el oro, y adquirir conocimientos es mejor que la plata. Por eso es muy importante que la lectura de la palabra de Dios no nos falte. No nos podemos tener otras lecturas muy buenas, pero la palabra debe estar en nuestra cabecera. Capítulo 16, versículo 18. El preludio de la ruina es un corazón orgulloso. O sea, si conocemos a alguien orgulloso y soberbio, seguro estamos viendo la antesala de su ruina. Y el preludio de la caída, un espíritu altanero. O sea, al final de cuentas, eso es contrario a la humildad. Todo. Capítulo 16, verso 20. El que presta atención a la palabra, fíjense bien, se refiere a la palabra de Dios, encuentra la felicidad. Y el que confía en Yahvé se sabe bienaventurado por confiar en Dios. El que pone atención a la palabra encuentra la felicidad. Por eso es tan importante leerla. Mi pueblo perece por el desconocimiento de mi palabra. Así lo dice Dios. Los cabellos blancos son corona de honor y por el camino de la justicia se le puede encontrar dicha corona. O sea, los cabellos blancos son experiencia, son sabiduría, son años acumulados y por lo tanto es una corona de honor. Y cuando se camina por la justicia, se le puede encontrar fácilmente esa dicha corona en las personas que caminan por la justicia. Se está refiriendo a las canas. No son motivo de vergüenza. Es corona de honor. Capítulo 16, versículo 32. Más vale un hombre paciente que un héroe. Y más el que se domina a sí mismo que el que conquista ciudades. Más vale un hombre paciente que un héroe. O sea, una persona que no se desespera y que tiene que esperar pacientemente es más que un héroe. Y más el que se domina a sí mismo que el que conquista ciudades. Dominarse a sí mismo significa precisamente controlar nuestros impulsos. El sexual, la ira, el rencor, la envidia, la soberbia. Eso es dominarse a sí mismo. Más que conquistar ciudades. Es de valioso. Capítulo 17, versículo 2. Un siervo honesto e inteligente se impone al que deshonra y con los hermanos compartirá la herencia. Fíjense bien, un siervo honesto e inteligente se impone al que deshonra. O sea, un siervo que deshonra será superado por un siervo honesto. Pero, dice también aquí que compartirá la herencia con los hermanos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se adquiere la confianza de el amo o del Señor. El que se ríe de capítulo 17, versículo 5, el que se ríe del pobre ofende a Dios, y el que se alegra del que cae en desgracia no quedará impune. O sea, no podemos solazarnos ni alegrarnos de que incurre en desgracia, al contrario, compartir su dolor y su tristeza y ayudarla, no reírnos del pobre.
Capítulo 17, versículo 9. El que encubre sus faltas, el que encubre las faltas del amigo cultiva la amistad, pero el que revela las faltas termina por perder a sus amigos. O sea, muchas veces de nuestros amigos encontramos algunas faltas. Es mejor encubrirlas, no hacerlas ver, no hacerlas notar a nadie. Esa manera de actuar cultiva la amistad, prolonga a ese amigo cerca de nosotros. Pero el que las revela y anda contándolas, esas faltas, termina por perder a sus amigos. O sea, dejan de serlo porque al final de cuentas descubre el amigo que andan hablando mal de él. Y era precisamente su amigo. Capítulo 17, versículo 23. El que devuelve el mal por el bien que se le hace, atrae la desventura a su casa. O sea, hay desdicha para aquel que hace el mal cuando se le ha dado el bien. Eso no es agradable a Dios. Comenzar un proceso de discusión es abrir un riesgo y considera que antes que la disputa se exaspere, retírate. Fíjense, comenzar un proceso de discusión es abrir un riesgo. Cuidado, si vamos a discutir. Y considera que en el momento en que veas que la disputa se exaspera, es mejor retirarnos. ¿Por qué? Porque después empieza la violencia. Capítulo 17, versículo 20. El corazón perverso nunca encontrará la felicidad. Y el de lengua mentirosa, nadie le dará crédito. El de corazón perverso, ¿cuántos delincuentes piensan que haciendo lo que están haciendo, secuestrando, robando, matando, encontrarán la felicidad? Dice la palabra de Dios que jamás, no la encontrarán. Es palabra de Dios. Capítulo 17, versículo 21. El que tiene un hijo necio será su desgracia, y el padre de un orgulloso no tendrá alegría. Por eso es muy importante fomentar la humildad y alejar de nuestros familiares, de nuestros hijos, el orgullo, porque al final de cuentas será para nuestra desdicha. Capítulo 17, versículo 22. Un corazón alegre y optimista es un excelente remedio para evitar la enfermedad. Fíjense, un detalle importante para que mantengamos la salud. Un corazón alegre y optimista. Es excelente remedio para evitar la enfermedad. Pero en cambio, un espíritu abatido acorta la vida. ¿Por qué acorta la vida? Porque en ese espíritu abatido la enfermedad se hinca, se aprovecha para empeorarlo. En cambio, cuando hay alegría y optimismo, la salud se recobra. Capítulo 19, 17, versículo 20. Doctor, ¿le puedo No, decir algo? por favor. Este, me dijeron, me platicaron, no sé si sea cierto, que un señor estaba en un hospital, era un señor rico y tenía cáncer y ya era un cáncer incurable y Avanzado. sí, tenía mucho dolor. Entonces él dijo, bueno, si me voy a morir, mejor ya me voy. Y se salió del hospital y se fue a un hotel. Entonces, antes de llegar a ese hotel, él compró muchas películas de risa. Entonces dice que más cuando le daba el dolor, ponía una película de risa y se ponía a reír y le disminuía el tiempo del dolor. Exacto. Lo que menciona Marta tiene mucha realidad. ¿Por qué? Porque estar optimista y alegre ayuda a recobrar la salud. De hecho, mucha tristeza, preocupación, ansiedad, lo único que nos hace es más presa de las enfermedades. Por ejemplo, el mismo cáncer o, por ejemplo, una enfermedad infecciosa. Esa persona creía que esto podría ayudarle y efectivamente le ayudó y ahí lo vemos.
Claro que sí, Marta, ¿eh? Totalmente cierto. Por eso es que hay que buscar la alegría y el optimismo siempre. Y las películas no son, cuando son alegres y optimistas, claro que no son malas. Por supuesto. Lo que es malo es, por ejemplo, la violencia, la sexualidad desbordada. Todo eso que se promueve mucho en el cine también, eso sí es malo. Y eso sí no debemos de verlo. Recuerdo a un asesino que se llamaba Ted, es de Estados Unidos. Él mencionaba, Ted, que mucho de su comportamiento había sido debido a la pornografía. Indudablemente que sí. Hay muchos asesinos que precisamente por tanta pornografía se enferma su mente y terminan por desquiciarse. Por eso es que eso sí debemos de evitarlo, pero una película alegre para nada. Gracias por su comentario, Marta. Doctor, perdón. Por favor. Bueno, dice que un corazón alegre y optimista es un excelente remedio para evitar la enfermedad. Hay muchas personas que dicen que, pues, reprimir nuestros sentimientos, pues, hacer corajes, en fin, todo lo que nos implica, pues, desasosiego, finalmente se somatiza, ¿no? Pues yo Exacto. sí creo que algunas cosas, pero yo no creo que todo, ¿no? O sea, que todas nuestras enfermedades o padecimientos sean producto, bueno, son somatizadas por sentimientos, por cosas así, Eso es ¿verdad? cierto No también, ¿eh? todo, no Eso es todo, cierto. ¿verdad? Eso es cierto, pero, damas, déjenme decirle un detalle que acabo de comentar en este mismo punto, ¿eh? Pero un espíritu abatido acorta la vida. ¿Qué significa eso? Que cuando estamos tristes, preocupados, inquietos, desesperados, las enfermedades de cualquier tipo empeoran. Y por ejemplo, usted mencionaba, no todo se somatiza así, pero al final de cuentas esa enfermedad se empeoró gracias precisamente a nuestro desánimo. Ciertamente no fue la causa de la muerte, por ejemplo, ¿no? Pero allí participó en el momento en el que incrementó la gravedad de la enfermedad. En cambio, un corazón alegre y optimista, la enfermedad, cualquiera que ésta sea, y el dolor, como lo mencionaba Martita, también se ve disminuido. Así de grande es precisamente el optimismo y la alegría. Libera una sustancia que se llama serotonina, dentro de muchas, que hace que nuestro cerebro, frente al dolor y frente a la enfermedad, encuentren más fortaleza para disminuir y vencerlas. Pero ciertamente no todas las enfermedades tienen que ver con la tristeza, pero se enconan, incrementan su gravedad. Es ahí el punto, nada más. Pero tiene razón, no son, por sí sola no es, sino que desgraciadamente se acompañan. Es como, por ejemplo, la enfermedad que ahorita están presentando los niños, que estamos hablando de la hepatitis aguda infantil. Se encontró por una revista llamada Lancet que los investigadores encontraron que no es el resultado de un virus como las demás hepatitis que conocíamos. Teníamos 5 hepatitis, A, B, C, D y E. Y ahora resulta que encontramos una que no es ninguna de las 5. Por eso se llama de origen desconocido. Pero Lancet descubrió que es una combinación. O sea, que uno de los virus que participa, adivinen cuál es el COVID. Y el otro virus que participa es un adenovirus. Y que tienen que estar de la mano para poder producir esta enfermedad.
es lo mismo que acabo de mencionar, o sea, no se dan por sí solo estos problemas de enfermedad, sino en la combinación de esa tristeza, esa melancolía, junto con una enfermedad, por ejemplo, infecciosa o con un cáncer. Continuamos. Capítulo 17, versículo 29. Aún el insensato, si guarda silencio, pasa por inteligente. O sea, una persona que es insensata, pero que controla su lengua por X o Y motivo que tuvo el dominio de hacerlo, hasta pasó por inteligente. ¿Por qué? Porque se vio que guardó silencio. Capítulo 18, versículo 21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y es que con la lengua matamos o curamos a los demás que nos rodean. Esto lo dice también el apóstol Santiago en su carta, que la lengua se parece a los timones de un barco. Es pequeña, pero con ella podemos dirigir todo el barco, como el timón. Y con la lengua se puede dirigir toda nuestra vida y la vida de los demás, curar o matar. Lo decía Proverbios, Salomón en el 18:21, muchos siglos antes que Santiago. 19:2, donde falta la ciencia, aún el celo no es bueno. O sea, hay muchas personas que se preocupan, se afanan, invierten, pero les falta conocimiento, les falta sabiduría, les falta entendimiento. Y un celo, o sea, un afán, una inquietud, no es buena si no hay ciencia. Por lo tanto, tiene que haber un conocimiento a fondo de un tema para que el celo sea bueno. Preciosa cita. El que busca la sabiduría y la aumenta, se ama a sí mismo, y el que obra conforme a ella alcanza la felicidad. Vean cómo Salomón nos da muchas pautas para encontrar la felicidad. Y la sabiduría es uno de esos caminos. Capítulo 19, versículo 9. El falso testigo no quedará impune, y el que profiere mentiras acortará su vida. Hay muchos que piensan que mentir no tiene mayor problema, pero Salomón advierte que cuidado, porque no sabes que tu vida se va a acortar. Nada más por estar mintiendo. Nada más por eso. Y además, un falso testigo no quedará impune. O sea, hay quienes piensan, pues ahorita nada más digo lo contrario, digo algo que mintió para beneficiar, para recibir un beneficio. No vas a quedar impune. Palabra de Dios. Impune quiere decir que no dejarás de tener un castigo por eso. Capítulo 19, versículo 14. Casa y hacienda son herencia de los padres, pero una mujer prudente es don de Yahvé. Lo mismo dígase del hombre para la mujer. Casa y hacienda son herencia de los padres, pero un hombre prudente es un don de Yahvé para la mujer. Capítulo 19, versículo 15. La pereza hace caer en la cama al flojo y terminará por pasar hambre. O sea, no nos conviene ser perezosos para nada. La diligencia siempre nos conviene. Capítulo 19, versículo 16. El que guarda los preceptos a sí mismo se guarda, mas el que desprecia la palabra morirá. Fíjese lo delicado, ¿eh? No se trata nada más de, no me interesa conocer la Biblia. No, espérate. Tendrás la vida, pero si la desprecias, al contrario, la perderás. Así de delicada es. Por eso es tan importante que les hablemos a las demás personas de que ese libro no lo tengan como un adorno en su casa,
Y si aún mi adorno llega porque no la tienen, hay que conseguirla. Capítulo 19, versículo 21. Hay muchos proyectos que se remueven en el pensamiento del hombre, pero el designio de Yahvé es lo que permanece. O sea, Dios nos inspira un proyecto y ese es el que permanece. Por eso es muy importante que nos aconseje Dios y que pidamos su luz en todo momento para que ese consejo sea el que tomemos muy firmemente porque es el que nos conviene. O sea, al final de cuentas, el hombre propone, pero Dios dispone. Bien, terminamos ahora con nuestra oración y con preguntas. Nuestra oración. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A ti clamamos, exules filii Eve, a ti suspiramos, gementes et flentes, in ac lacrimarum vale. Ella ergo advocata nostra, y los tuos misericordes oculos nos converte. Ege Jesum benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende. Oh, esta es oración de San Bernardo. Esta es un agregamiento de San Bernardo. Clemens, oh Pía, oh Virgo María. Ahora sí, preguntas, Lupita. Esta oración, ¿de acuerden? La salve que nos hizo una vez la pregunta Carlos Padilla, es compuesta por un hombre muy santo que se llamó von Richter, que es benedictino, un gran sabio. Y la parte final, donde les mencionaba que empieza con o, esa la compuso San Bernardo y la puso al final de la salve para darle el toque final. Por lo tanto, son dos santos a los que le debemos esta oración preciosísima. Von Richter y San Bernardo. Ahora sí, preguntas, por favor. Mario, Por favor, Silvia. yo tengo como 2 o 3 preguntas, perdón, pero me da flojera escribirlas. Por favor. Mira, la primera. Por favor. Obviamente Proverbios es palabra de Dios. Ahora, lo que me llama a mí la atención es cómo Dios se manifestaba a Moisés, a Samuel, a Saúl. Era muy estricto, era muy castigador, era muy enérgico, muy determinante. Y a ¿cómo se llama? Y en este momento que estés escribiendo Salomón, la forma en que Dios se está expresando es tan amorosa, tan invitativa, tan como de un padre a un hijo. Y mi pregunta es, o sea,
según yo capté, a Moisés, a Samuel y a Saúl, Dios se le manifestaba así. Eso es lo que yo capté, ¿eh? No digo que así sea, pero es lo que yo capté. Se les manifestaba así como que casi, a Moisés obviamente sí, con la voz así firme. Periódico a un pecador que llevaba años de estar orgulloso de haber matado sacerdotes y violado monjas. Y se enorgullecía de eso y de pertenecer a la masonería. Y este individuo, decía Gemma Galgani, decía, me encantaría que se convirtiera. Y entonces Gemma empezó a pedir y hacer oración y hacer sacrificios continuamente por él. Y al paso de los años, Dios le mostró a través de su ángel de la guarda en una noche el sitio donde estaría en el infierno. Y para que no lo dudara, le puso sus manos en la roca más próxima y la roca le quemó las manos. Y lo regresó a su habitación el ángel y entonces este hombre decía, este es un sueño, pero no fue un sueño, decía, porque mis manos están chamuscadas y no hay nada aquí que me las hubiera podido chamuscar tan parejamente. Si me hubieran puesto mis manos en la estufa, me quemo una parte más que otra, etcétera, pero mis manos están parejitas. Y por lo tanto, comprendió que era una gracia de Dios la que le había dado Gemma Galgani por la posibilidad para que se convirtiera. Y gracias a esa gracia de Dios que obtuvo por las oraciones de Gemma, esta persona se arrepintió y cambió. Y Dios también cambió hacia él. Dejó de ser para Dios abominable. ¿Por qué? Porque ahora tenía el propósito de arrepentirse, porque fue a confesarse. Y le tocó la puerta de la iglesia al sacerdote a medianoche para que saliera. Y el sacerdote terminó por salir después del sacristán, que le decía que no era una hora oportuna, pero como estaba moleste y moleste, el sacerdote tuvo que salir. Le dijo, ¿qué quieres? Me estás importunando. Quiero confesarme nada más. Le prometo que una vez que me confiese ya no lo molestaré más. Y lo confesó y se fue. Y esa persona se arrepintió y Dios le escuchó y le halló gracia ante él, sus oraciones, y al final de cuentas fue un hombre justo. O sea, no hay pecador por grande que sea, que sea irremediablemente condenable. O sea, me refiero que no lo podamos salvar. Depende de nosotros. Gema nos lo mostró, Santa Gema Galgani nos lo mostró maravillosamente. Y acuérdense que también la actitud de Dios contra el pecador no es permanente, depende de la posición del pecador. Porque acuérdense que existimos. El que no existe es Dios. Como le decía un sacerdote a Diego Rivera en un mural que pintó en el Hotel del Prado. Y Diego Rivera le puso, Dios no existe. Y entonces, como vio Diego Rivera a un sacerdote con su alzacuello, le dijo Diego Rivera, usted es sacerdote, ¿verdad? Sí. ¿Qué opina de esa frase que puse ahí abajito? Mire, ahí en ese rinconcito. Que estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Dijo Diego Rivera, no es posible, usted es sacerdote. ¿Qué entonces no cree en Dios? Claro que sí creo, pero Dios no existe. El que existe somos nosotros, porque estamos continuamente cambiando. Dios siempre es. Por eso Dios cuando le preguntó a Moisés en el 3:12 de Éxodo, le dije, ¿quién eres? Y Dios le contestó, yo soy el que es. ¿Qué significa? Yahvé. O sea, esa misma palabra que en Proverbios vimos una y otra y otra y otra vez, es lo que significa el que es y por lo tanto el que no existe, el que es, el que nunca cambia. Gracias por tus preguntas, Silvia. Preguntas, por favor. Gracias. Lupita. Doctor, al momento todavía no tengo preguntas en el chat, Gerardo, sí, ya no hay más. pero Sí, no, por favor. todavía no. Pero en lo que no sé si vayan a llegar, yo aprovecho para hacerle una. Por favor, Gerardo.
Mi duda es, hace un tiempo yo me involucré en un, por así decirlo, debate en redes sociales con un grupo de protestantes. Ajá, Y yo lo hice más que nada como para poner como en práctica un poquito mis conocimientos. Dije, a ver qué tan preparado estoy, qué tanto me falta. Entonces, pues ya también para conocer a nuestros hermanos protestantes, ¿no? Nunca me había tocado convivir con ellos o participar con ellos en algún debate. ajá, En lo que nos centramos mucho nosotros es en el argumento de ellos hacia la Virgen María, que ujú, dicen del pasaje que sostiene que ella tuvo más hijos, los ajá. hermanos de Jesús, ¿no? Ahí Sí, le cómo llaman. no, cómo no. Entonces, mi duda aquí es, ellos dicen que en las traducciones de la Biblia se usa la palabra, por ejemplo, en la traducción griega, el vocablo adelfos, que eso significa referentemente hermanos y no Exacto. parientes. Entonces yo digo, ¿cómo podemos nosotros debatir con ellos este punto en el que nosotros decimos no es válido? O sea, ¿Cómo la no? palabra hermano es para ¿Cómo no? referirte a un pariente. ¿Cómo no? Te contesto, Gerardo, y gracias, como siempre, por tu involucración, ¿eh? Y gracias también por tu participación con nuestros hermanos separados. Mira, para empezar, ciertamente el texto dice los hermanos de Jesús y su madre. Lo dice textualmente. El punto aquí es que la palabra primo, tío, sobrino, no existe en el hebreo. No existe. O sea, siempre la palabra adelfos en griego o aj, ah, en hebreo, que significa hermano, primo, tío, sobrino. O sea, es un término muy genérico, muy amplio. ¿Por qué? Porque los idiomas van progresando y se permite en un momento dado después tener otras palabras para poder ser más precisos. Pero inicialmente son muy modestos los idiomas. Y por eso es que en el griego y en el hebreo esa palabra primo, tío y sobrino no existe. Por eso no encontramos otras partes donde sabemos, por ejemplo, Lot es sobrino de Abraham. ¿Por qué? Porque es hijo del hermano de Abraham. Y así lo dice textualmente en el capítulo 13 del Génesis. Pero resulta que cuando vemos que es el sobrino de Abraham, no dice que es su sobrino, dice que es, tú eres mi hermano. Y le dice Lot, tú eres mi hermano, y para que no haya rivalidad entre tú y mi ganado, mi gente, tú vete al otro lado, donde está Sodoma, si quieres ir allá o si quieres ir por acá a otra región, y yo me quedo aquí. Y entonces de esa manera le dice Lot, para que no haya rivalidad entre tú y yo, porque somos hermanos. Pero antes había aclarado que era su sobrino. Claro que le dijo que era su hermano porque no existía la palabra sobrino. Y en el caso de la Virgen es exactamente lo mismo. Santa María es hija única de San Joaquín y Santana y por lo tanto no tiene otros hermanos Jesús porque Jesús solamente es el único hijo de María, no de San José. Por eso es que San José se escandaliza cuando ve a María embarazada, porque él sabe perfectamente que no ha sido su padre. Me estoy refiriendo a José. Y entonces vemos con esto que Jesús es el hijo único y que sus otros parientes como Santiago y Judas, como lo dice en el capítulo 6, versículo 3 de San Marcos, son sus primos. Así lo menciona. Los hermanos de Jesús son sus primos. Y por lo tanto, en esas condiciones, sabemos que Jesús, sus hermanos, son parientes en los grados que he mencionado. Ahora, ¿cómo lo confirmamos esto? Lo confirmamos por principio de cuentas en que María, cuando está a los pies de Jesús en la cruz, junto con Juan, le dice a Jesús, he ahí a uno
de tus hijos. He ahí a tu madre. Y este hijos es porque precisamente Juan va a ser uno más de los hijos de María en el sentido de todos los hijos adoptivos que seremos nosotros. Y dice el texto sagrado que desde ese momento la Virgen se fue con San Juan y la recibió en su casa. ¿Por qué? Porque si hubiera estado con otro de sus hijos u otros de sus hijos, si los hubiera tenido, se hubiera ido necesariamente con sus hijos, preferentemente que con un extraño, a pesar de que en ese momento me lo estaba dando como mi hijo adoptivo, a Juan, Juan Evangelista, el discípulo amado de Jesús, el que recostó su pecho, en el pecho su cabeza de Jesús, en el pecho de Jesús, su cabeza de Juan. Pues bien, con esto nos damos cuenta de que si se fue a la casa de Juan es porque no tenía a dónde ir, estaba sola. Si hubiera tenido otros hijos, se hubiera quedado con ellos. Y sin embargo, se fue con San Juan, no solamente a su casa, después se fue a Éfeso. Y hoy sabemos de su casa en Éfeso, gracias a Santa Catalina, perdón, a la Beata Catalina de Emmerich, todavía no es santa, por eso digo Beata. En Éfeso tenía Juan un lugar y allá se le llevó María. Si hubiera tenido otros hijos María, pues se hubiera quedado con ellos en Jerusalén, aunque sea uno más. Y no fue así. Por lo tanto, con esto comprendemos que la palabra hermanos es precisamente por la razón que hemos mencionado. Y nuestros hermanos protestantes que siempre han querido diferenciarse de nosotros, aunque no tengan razón, de ahí se han agarrado para poner un punto de diferencia con los católicos. Y en todo lo hay, ¿eh? O sea, es grande la soberbia de nuestros hermanos separados, pero esos argumentos no les caen 20 y por lo tanto siguen sin reconocer a María como la siempre Virgen María. Y además lo dice el texto sagrado, una virgen concebirá y dará luz a un hijo. Eso lo dice el profeta Isaías en el 7:14. Una virgen concebirá y dará luz a un hijo. Y cuando dice que José conoció a María, no es que la haya conocido sexualmente, sino que la conoció en todas sus dimensiones por su santidad, porque al final de cuentas en aquel entonces no había un noviazgo como el nuestro hoy en día, donde se pueden pasar años como amigos, sino que eran personas totalmente casi desconocidas con las que se casaban. Y la conoció, ¿por qué? Porque reconoció su santidad. Así que las citas que acabo de mencionar son bíblicas y nos muestran precisamente todo lo que acabo de mencionar, que confirman la virginidad perpetua de María. Gracias, Gerardo, por tu pregunta y por tu participación. ¿Alguna más, Gerardo, que tengas o que hayas recibido de los demás? No, doctor, no hay ya preguntas en el chat. Perfecto. Estamos terminando hoy en día extraordinariamente más temprano que otras veces. Gracias a todos por participar y recuerden, el libro de Proverbios, igual que otros libros de sabiduría, hay un libro que también se llama Sabiduría, ¿eh? Otro que se llama Eclesiastés y otro que se llama Eclesiástico. Son riquísimos. Créanmelos que su lectura los ayudará a crecer enormemente en sabiduría. Gracias por sus preguntas, gracias por participar y nos vemos primeramente Dios y por favor no se les olvide, hoy, 4 de junio es primer sábado de mes. Recuerden que la comunión, escuchar misa y rezar el Santo Rosario hoy nos obtiene la gracia del perdón de las ofensas a Dios por parte de tantísima gente que lo ofende. Me estoy refiriendo, por ejemplo, con el aborto. Me estoy refiriendo, por ejemplo, con la homosexualidad, con las lesbianas, etcétera, etcétera, etcétera. Tantos pecados. Dice, la mejor manera de reparar tantas ofensas, Dios quiso establecer en el mundo la comunión de los 5 primeros sábados de mes.
Por lo tanto, aprovechemos eso. Hoy escuchemos la misa, hagamos una comunión espiritual a los que no la hayan hecho y recen su Santo Rosario. Que Dios los bendiga a todos y por favor sigan con su oración y ayuno para pedir por la paz que tan urgentemente necesitamos por los conflictos que ya ustedes saben. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros y gracias por sus preguntas.